Hola chicos, buen día. Hoy vamos a basarnos en las cosas de trigonometría que ustedes ya saben para avanzar un poco y hablar del teorema del seno y el teorema del coseno. Así que vamos a eso. Muy bien. ¿Cuál es la idea entonces? Vamos primero a retomar un poquito las cosas que ustedes saben de trigonometría para después ponernos en órbita con esto del tema del teorema del seno y el teorema del coseno. ¿Sí? Acá está mejor. Repasemos un poquito entonces qué es lo que nosotros sabemos de trigonometría. Recuerden que cuando ustedes vieron las funciones trigonométricas, ¿sí?, trabajaron solo con triángulos rectángulos, ¿sí? El famoso SOHCAHTOA ese, ¿sí?, o las definiciones de las razones trigonométricas, que seno es opuesto sobre hipotenusa, que coseno es adyacente sobre hipotenusa, que tangente es opuesto sobre adyacente. Eso funciona pura y exclusivamente en el marco de los triángulos rectángulos, ¿sí? Eso debería estar claro. Si no está claro, hay que revisar la parte de trigonometría antes. Pero básicamente es lo que yo dije recién. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando el triángulo con el que yo me estoy manejando, con el que me apareció en el ejercicio, no es un triángulo rectángulo? ¿Sí? ¿Qué sucede si ese triángulo no es un triángulo rectángulo? Así que para poder hablar de todo esto, lo primero que necesitamos es ponernos de acuerdo en unos nombres, ¿sí?, para los ángulos y los lados de un triángulo cualquiera. Yo lo que voy a hacer es tomar este triángulo y le vamos a poner de nombre a los ángulos letras mayúsculas y a los lados letras minúsculas. Esto no tiene por qué ser así, lo pueden encontrar de un montón de formas distintas, ¿sí? Pero para no confundir y no hacer cosas demasiado complicadas, no meternos con letras griegas ni nada de eso, me parece más cómodo ponernos de acuerdo en esto. Yo por lo menos voy a hacer eso, le voy a poner a los ángulos las letras en mayúscula y a los lados las letras en minúscula, ¿sí? Así que para mí este va a ser el triángulo ABC y esos van a ser los nombres de sus lados, de sus ángulos. Y a los lados le voy a poner la letra correspondiente al ángulo al opuesto. Es decir, al opuesto al ángulo A le voy a poner lado A, y como les dije lo voy a poner en minúscula. Al opuesto al ángulo B le voy a poner lado B, y al opuesto al ángulo C le voy a poner lado C. ¿Sí? Esos van a ser para mí los nombres de los lados y de los ángulos de ese triángulo, ¿sí? Entonces, vamos a plantear qué es esto del teorema del seno y el teorema del coseno. Ustedes saben que el seno relaciona al lado opuesto con el ángulo, ¿sí? Siempre con relación a la hipotenusa, ¿no? Pero siempre el seno es el que tiene que ver con el opuesto y el coseno es el que tiene que ver con el adyacente. Así que vamos a empezar por el teorema del seno, que es más sencillo de recordar, porque evidentemente tiene también que ver con los opuestos, ¿sí? Y básicamente lo que dice el teorema del seno es que si yo divido el seno de un ángulo con su lado opuesto, cualquier par que yo elija, ángulo, lado opuesto, dentro del mismo triángulo, me tiene que dar el mismo resultado, ¿sí? Tenemos acá, esto ahora lo voy a escribir matemáticamente, pero lo que tienen que entender es eso, que siempre lo que pasa es que si yo hago la división entre un ángulo, el seno de un ángulo, por supuesto, ¿no?, el seno de un ángulo, y su lado opuesto, el resultado me da siempre lo mismo. Y como lo que estamos haciendo es una igualdad entre divisiones, ¿sí?, mientras yo respete el orden, no importa si pongo los senos como numerador o si los pongo como denominador. Es decir, no importa si los pongo arriba o los pongo abajo, ¿sí? Entonces, vamos a esto. Matemáticamente hablando, el teorema del seno se suele escribir de la siguiente manera. ¿Sí? Es decir, lo mismo que dije recién, ¿sí? Si yo divido el seno de un ángulo cualquiera de ese triángulo con su lado opuesto,
siempre me da lo mismo. ¿Ok? Como les decía recién, una igualdad entre divisiones se cumple tanto en un sentido como en el otro. Es decir, que si a mí me conviene, porque lo voy a escribir mejor y porque va a ser más fácil despejar, poner al revés, poner los lados arriba y los senos de los ángulos en el denominador, es lo mismo. Podríamos sin ningún problema, ¿sí?, escribir también, ¿sí? Lo que no podemos hacer es cruzar, ¿sí? Si pongo senos en el denominador, tienen que estar siempre en el denominador. Si pongo ángulos lados, perdón, en el denominador, tienen que estar siempre en el denominador. No puedo poner, ¿sí?, A dividido seno de A igual seno de B dividido B, ¿sí? No puedo variar el orden, ¿sí? Con eso ya me acuerdo el teorema del seno, ¿sí? Teorema del seno, entonces, siempre es el opuesto, ¿sí? Siempre tiene que ver con el lado opuesto. Y lo que dice es que la división entre el seno de un ángulo y el lado opuesto siempre me da lo mismo, ¿sí? ¿Cómo usamos esto en un ejercicio? ¿Cómo planteamos un ejercicio que tenga que ver con esto? ¿Sí? Supongan que a mí me dicen, voy a correr esto para allá. Supongan que a mí me dan un triángulo otra vez, ¿sí? Ahora en lugar de letras le vamos a poner números reales. Así que vamos a decir que, por ejemplo, este ángulo mide 30 grados. Y vamos a decir que este lado mide 20. Y me dicen también, por ejemplo, que este lado mide 10. Y me preguntan quién es el ángulo alfa. ¿Sí? Calcular el ángulo alfa. Ok. Primero y principal, importante, siempre. Recuerden no asumir cosas sobre el dibujo, ¿sí? Podríamos pensar, según ese dibujo que está ahí, que ese triángulo es rectángulo, porque ese ángulo de arriba parecería que tiene 90 grados, pero no lo dice, así que no podemos asumir cosas que no estén indicadas específicamente en el dibujo, ¿ok? Normalmente en los exámenes eso se lo voy a recordar poniéndoles que la figura no está dibujada a escala, ¿sí? Muy bien. Entonces, no puedo usar la trigonometría de siempre, no puedo usar las definiciones de seno, coseno y tangente como razones trigonométricas, porque ese triángulo no estoy seguro, no lo sé, de que sea un triángulo rectángulo. Probablemente no lo sea, de hecho, ¿sí? Así que vamos a plantear o bien el teorema del seno o bien el teorema del coseno. En este caso, obviamente, como el único que sabemos es el del seno, vamos a usar el teorema del seno. ¿Qué dice el teorema del seno? Que si yo divido seno de ángulos y lados opuestos, siempre me da lo mismo. ¿Qué es lo que puedo plantear entonces acá? Que el seno de 30 dividido 20, que son un par ángulo lado opuesto, me tiene que dar lo mismo que el seno de alfa dividido 10. ¿Qué versión voy a usar? Voy a usar la que tiene las funciones trigonométricas, los senos en el numerador y los ángulos y los lados en el denominador, o al revés. Lo que yo les recomiendo siempre es que lo que estoy buscando lo pongan arriba. Les cuesta más normalmente despejar una ecuación en la cual lo que estoy buscando está en el denominador. Así que en este caso el ángulo es lo que estoy buscando. Voy a poner los ángulos del lado de arriba. Así que voy a poner que el seno del ángulo alfa dividido su opuesto, que es 10, me tiene que dar lo mismo que el seno de 30 dividido su opuesto, que es 20. Lo cual quiere decir que yo voy a poder, sin problemas, generarme, despejar esta ecuación y encontrar cuánto vale el seno del ángulo alfa. ¿Sí? Es cuestión de pasar el 10 para el otro lado, ¿sí? Y ya está. Fíjense que me quedaría ¿sí? Ese 10 multiplicando ahí, que haciendo la cuenta en la calculadora, ¿sí?, llego sin problemas a ver que 10 dividido 20 es un medio, el seno de 30 también, así que este resultado es un cuarto. O
si les gustan más los números decimales, ¿sí? 0,25. Muy bien. Ahora, lo que tienen que recordar es que en este momento no terminé todavía el ejercicio porque a mí me preguntaron el valor de alfa y no el del seno de alfa. Así que hasta ahora, ¿qué es lo que yo sé? Yo sé que el seno de alfa es 0,25. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que calcular el arcoseno de 0,25. Es decir, tengo que usar la función inversa del seno. Para eso usamos la calculadora, ¿sí? Y en la mayoría de las calculadoras se hace apretando Shift antes del seno. Es decir, si yo quiero calcular el seno de un ángulo, uso directamente la tecla seno de, ¿sí? Si quisiera calcular el seno de 30, como pasó acá arriba, pondría seno de 30 igual. Siempre y cuando, por supuesto, tenga la calculadora seteada para grados. Si lo que quiero es hacer al revés, tengo que usar la tecla Shift de la calculadora antes. O sea que voy a escribir Shift seno 0,25. ¿Sí? Esa función en la calculadora me devuelve el ángulo conociendo el seno, que es lo que yo quiero en este momento. ¿Sí? Así que vamos a calcular eso y nos da aproximadamente 14,5 grados. ¿Sí? Estoy redondeando. Recuerden que nosotros normalmente trabajamos con 3 cifras significativas. ¿Sí? Así que ahí tenemos un pequeño ejercicio de teorema del seno resuelto. ¿Sí? Ok. Vamos entonces ahora al otro teorema, ¿sí? Que es el teorema del coseno. Para trabajar con el teorema del coseno vamos a manejarnos con el mismo triangulito que teníamos escrito antes, ¿sí? Lo voy a volver a traer a la pantalla, está acá. ¿Sí? Ahora, este mismo triángulo, ¿sí? ¿Qué va a suceder? Obviamente la relación que vamos a plantear ahora es una relación diferente, porque es una relación que tiene que ver, ¿sí?, con el coseno y no con el seno. ¿Sí? Así que voy a borrar estas cosas que están acá para que no molesten. Y vamos a volver a trabajar, ¿sí?, con el mismo triángulo. De manera que podamos plantear el teorema del coseno sin problemas. El teorema del coseno es un poco más complicado de plantear, ¿sí?, porque relaciona el coseno de un ángulo con varios de los lados, ¿sí? De hecho, con los 3 lados. Hay una forma de acordárselo, yo creo que es la mejor. Ustedes pueden ver el teorema del coseno escrito de un montón de formas distintas, pero básicamente lo que hace el teorema del coseno es relacionar un ángulo con los 3 lados. ¿Sí? Me relaciona el coseno de un ángulo con los 3 lados del triángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribirlo de esa manera. ¿Sí? Vamos a escribirlo poniendo coseno de un ángulo y después, ¿qué relación hay con los lados? ¿Sí? Y este teorema nos va a recordar un poco al teorema de Pitágoras. De hecho, es una extensión del teorema de Pitágoras para cualquier triángulo. Si uno aplica este teorema en un triángulo rectángulo, lo que queda es igual al teorema de Pitágoras. Porque tiene los lados al cuadrado, igual que tenía el teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Qué es lo que dice el teorema del coseno? El teorema del coseno dice que el coseno de un ángulo es igual a una división. Arriba voy a poner los 3 lados al cuadrado y el opuesto del ángulo que estoy buscando restando. Abajo voy a poner el doble de la multiplicación entre los 2 lados que quedan, los otros 2, los que son parte del triángulo. Lo vamos a ir viendo cuando lo escribamos, ¿sí? Vamos a ver si podemos entender esto. Entonces, vamos a elegir un ángulo. Vamos a elegir el ángulo A. Para el ángulo A vamos a poner entonces que el coseno del ángulo ¿a qué tiene que ser igual entonces? Primero, como les dije, es una división. ¿Qué voy a poner arriba? Voy a poner los 3 lados
¿sí?, del triángulo. Y voy a poner el opuesto a este ángulo A restando y los otros dos sumando, todos al cuadrado. Es decir, voy a poner b al cuadrado más c al cuadrado menos a al cuadrado. ¿Sí? Los dos lados que forman el ángulo A sumando, el opuesto restando. ¿Qué voy a poner abajo? 2 por los dos lados que puse sumando. En este caso B y C. ¿Sí? Y esa es la forma de escribir el teorema del coseno. ¿Qué pasa? Que claro, eso es si elegí el ángulo A. Normalmente, cuando uno habla del teorema del coseno, lo plantea con uno solo, pero muchas veces lo escribe 3 veces, una para cada ángulo. Así que vamos a hacer eso, vamos a escribirlo para tratar de ir viendo también cómo es esto, ¿sí? Lo voy a escribir también para los otros dos ángulos. Esto por ahora lo vamos a dejar acá, ya lo vamos a ver. Entonces vamos a escribirlo ahora para el ángulo B, ¿sí? ¿A qué será igual el coseno del ángulo B? El coseno del ángulo B entonces es también una división. ¿Qué voy a poner arriba? Los 3 al cuadrado. ¿Cuál es el que va restando? El opuesto. O sea que en este caso sería a cuadrado más c cuadrado menos b cuadrado. ¿Qué voy a poner abajo? 2 por los dos que puse sumando. Es decir, por los dos lados que forman el ángulo del que estoy hablando ahora. En este caso, A y C. ¿Sí? Estaría bueno que ustedes mismos prueben ahora de hacer el del ángulo C. ¿Sí? De todas maneras, yo se lo voy a dar escrito ahora para que ustedes lo tengan. Entonces, fíjense, ¿cuál es el asunto con el teorema del coseno? Que el teorema del coseno me relaciona un ángulo con los tres lados, ¿sí? Normalmente la situación de ejercicio es, para el teorema del seno, como vimos recién, tiene que haber pares ángulo-lado opuesto. Si estoy trabajando con pares ángulo-lado opuesto, seguro que va a aparecer el teorema del seno. ¿Cuándo es que aparece el teorema del coseno? Cuando los datos que me dan sobre el triángulo son dos lados y el ángulo que queda en el medio. 90% de las veces, si a mí en un ejercicio me dan dos lados y el ángulo que le queda en el medio, voy a usar el teorema del coseno. ¿Sí? ¿Cómo? Hagamos un ejercicio chiquito como hicimos antes y veámoslo. Y con eso terminamos. Vamos entonces a agarrar un triángulo y vamos a ponerle números como hicimos antes. Vamos a decir, por ejemplo, que este ángulo es 60 grados, que esto mide 25 y que esto mide 10, por ejemplo. ¿Sí? Y normalmente la pregunta más simple es cuánto mide el otro lado. ¿Sí? Ahí se ve un poquito mejor. Muy bien. Entonces, ¿qué planteo? Planteo el teorema de coseno. ¿Para qué ángulo? Y para el único ángulo que sé. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a escribir? Y voy a escribir entonces, acuérdense, era el coseno del ángulo es igual a los tres lados al cuadrado con el opuesto restando y los otros dos sumando, dividido 2 por los dos que puse sumando. Vamos a escribir todo eso. ¿Sí? Así queda. ¿Sí? Recuerden que puse el coseno del ángulo. Sí, en realidad, perdón, podría... Ya sé cuánto vale el ángulo A, ¿no? No hace falta que ponga A. Vale 60 grados. Ahí está. Fíjense que acá me quedó una ecuación donde lo único que no sé es x, así que lo único que tengo que hacer es despejar. ¿Sí? Así que despejemos y veamos a qué llegamos. Les recuerdo, chicos, mientras hago este despeje, que por favor revisen tener la calculadora con el seteo de medición de ángulos correspondiente.
Si estamos trabajando en grados sexagesimales, los de siempre, acuérdense de que su calculadora tiene que estar en grados sexagesimales, es decir, del. ¿Sí? Acuérdense, porque si no después las cuentas les van a dar de cualquier manera. Muy bien, entonces, chequemos este despeje. ¿Sí? ¿Qué es lo que hice? Pasé el 500 multiplicando, calculé 500 por el coseno de 60 en la calculadora, me dio 250, pasé la x cuadrado sumando para que no me quede restando y no moleste, pasé el 250 restando, hice la cuenta. Mucho cuidado, acuérdense que cuando uno simplifica, ¿sí?, la raíz cuadrada de x al cuadrado, tiene que poner el módulo. En este caso me quedo únicamente con el resultado positivo porque estoy buscando la medida de un lado y los lados no pueden medir en negativo. ¿Sí? Recuerden que si no estuviéramos aplicando esto a algo, si esto fuera una ecuación así nomás, esta ecuación tiene dos soluciones porque es cuadrática. ¿Sí? Así que tengan en cuenta eso. En este caso particular, como esto está aplicado a algo y ese algo es la medida de un lado, la medida de un lado puede únicamente ser positiva, así que dejo el resultado negativo, lo descarto. Mi resultado es 21,8. ¿Sí? Entonces, para terminar, les pongo un resumen, ¿sí?, de la parte de trigonometría. ¿Sí? Por eso está esto acá. ¿Sí? Vamos a ponerlo primero al derecho para que se entienda. ¿Sí? Así que esto de todas maneras, chicos, yo se lo voy a dejar a los que son alumnos, ¿sí?, para que lo vean, pero lo pongo acá para que lo puedan mirar y lo puedan copiar sin problema. Repitamos entonces, ¿sí? Tenemos dos momentos en los que usamos trigonometría, para triángulos rectángulos, para triángulos no rectángulos. ¿Qué hacemos con los triángulos rectángulos? Usamos el teorema de Pitágoras y usamos las razones trigonométricas tradicionales que vimos el año pasado. ¿Qué pasa cuando el triángulo no es rectángulo? Vamos a usar el teorema del seno y el teorema del coseno de la manera que los tratamos hoy. ¿Sí? Espero que les sirva y nos vemos en la próxima clase, en el próximo video. Hasta luego.